días, mi nombre es Pierina Mateo y les voy a hablar sobre los sindicatos. Los sindicatos son organizaciones de trabajadores que se unieron ante la clase explotadora para así defender sus derechos laborales. Características. Los sindicatos poseen autonomía sindical, es decir, nadie puede entrometerse con los sindicatos. Tienen sus derechos de ser autónomos en su administración. De igual manera, los sindicatos poseen personalidad jurídica. Al estar registrados, se les otorga personalidad jurídica, pero solo en el ámbito laboral. Son organizaciones sin fines de lucro. De igual manera, los sindicatos tienen permanencia, no se les pone un plazo estipulado de tiempo para su organización y su duración. Tiene como fin la defensa de los derechos laborales de sus afiliados y por último no deben respetar la pureza sindical que aparece estipulada en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadora, el cual dice que los sindicatos deben ser únicamente de trabajadores o únicamente de patrones, nunca deben estar conjuntos. Y no está ubicado definidamente, no se sabe si pertenece al derecho público o al derecho privado, por lo tanto se considera que es un derecho social. Diferencia entre sindicalismo y sindicato. La diferencia entre el sindicalismo y el sindicato radica en que el sindicalismo se puede politizar, mientras que el sindicato no se puede politizar. El sindicalismo es un régimen de una organización sindical, mientras que el sindicato es la organización sindical. El sindicato forma parte, tiene asociación directa con sus integrantes, mientras que el sindicalismo también tiene asociación con sus integrantes, pero de manera indirecta. Antecedentes históricos del sindicalismo. El sindicalismo surge en la revolución industrial, con la inserción de las máquinas para el trabajo. Estas máquinas eran operadas por los obreros, los cuales eran muy mal pagados. A su vez, las mujeres y los niños eran explotados. Para el año 1775 que empezó la revolución industrial, comienzan los problemas, debido a que los trabajadores veían al Estado como el enemigo, puesto que el Estado prohibía la unión de estos trabajadores y formar asociaciones. Por lo tanto, cuando se crea la Revolución Francesa, se crean nuevos derechos para el hombre. Pero estos derechos constituían que no debía crearse asociaciones. Con la ley de Chapelier se prohíben toda clase de asociaciones. Por lo tanto, a mediados del siglo XX se forman clandestinamente organizaciones de trabajadores en contra de la clase explotadora, la cual tiene su mayor auge al momento de llamar a un paro colectivo laboral. En este momento se puede decir que se creó el sindicalismo, pero en esta época el sindicalismo existía de hecho, más no de derecho. Fines de los sindicatos. Los sindicatos tienen diferentes fines, pero uno de ellos es representar a sus afiliados en los derechos laborales emanados de los contratos individuales, representar a sus afiliados en las negociaciones colectivas de las empresas. De igual manera, velar por el cumplimiento de las leyes laborales, difundir la educación gremial, como aclarar inquietudes y cualquier otro aspecto descrito en los estatutos y que esté permitido por la ley. Libertad sindical. La libertad sindical aparece estipulada en la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras. La misma indica que todo trabajador tiene derecho a formar y crear sindicatos, así como afiliarse o no afiliarse a los mismos. Autonomía sindical. La autonomía sindical quiere decir que los sindicatos tienen derecho a tener autonomía en su administración y funcionamiento, y el Estado se encargará de velar por tal derecho.
Derechos individuales de la libertad sindical. Los derechos individuales son que los trabajadores pueden crear organizaciones para la defensa de sus derechos. De igual manera pueden afiliarse a estos sindicatos sin estar constreñidos a ello, o pueden no afiliarse a estos sindicatos sin ver sin que se le cometa ningún ilícito. De igual manera pueden ser electos y elegir a los directivos sindicales, pueden formar parte e intervenir en la organización y creación de los sindicatos, así como formar parte en todo lo que se refiere al sindicato. Luego tenemos los derechos colectivos de la libertad sindical. Los derechos colectivos es que se pueden crear federaciones, confederaciones o centrales, tanto nacionales como internacionales, sin previa autorización. De igual manera pueden afiliarse a estas federaciones, confederaciones o centrales de manera autónoma. Tienen derecho a crear sus propios estatutos, así como elegir a su propia junta directiva. Prohibición de prácticas antisindicales. No se le puede prohibir a los trabajadores la creación de organizaciones sindicales, ni se le puede constreñir en este derecho. No tienen tampoco las organizaciones sindicales no serán objeto de injerencia o de destrucción. Prohibición de injerencia patronal. El patrono no tiene derecho a la persona entrevistada para el cargo prohibirle o decirle que se abstenga a la afiliación a una organización sindical o a la creación de una organización sindical. Formar parte directamente o por medio de un tercero en la constitución de una organización sindical. Colaborar económicamente o de otra manera en las organizaciones sindicales de trabajadores. Discriminar a los trabajadores afiliados a organizaciones sindicales. Y solicitud de afiliación. Los trabajadores tienen derecho a afiliarse a un sindicato, los sindicatos de afiliarse a una federación, y a su vez las federaciones tienen derecho de afiliarse a una confederación o central nacional. El derecho de afiliación. Aquellas personas en condición de desempleo que estén jubilados o pensionados podrán formar parte de una organización sindical siempre que esto lo permita en sus estatutos. Mas no podrán crear una organización sindical propia. Federaciones y centrales. Las organizaciones sindicales se estructuran de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las organizaciones sindicales de primer grado son aquellas que afilian directamente a trabajadores o patronos según sea el caso. Las de segundo grado son aquellas federaciones que afilian a organizaciones sindicales de primer grado, y de tercer grado son las confederaciones o centrales que afilian a federaciones nacionales. Registro de las organizaciones. El Ministerio del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social dispondrá de un registro nacional de organizaciones sindicales en todos los estados del país. Mínimos de afiliados en las empresas. El mínimo de afiliados de sindicatos en las empresas deberán ser de 20 trabajadores. El mínimo de afiliados de sindicatos de profesionales deberá ser de 40 trabajadores
de diferentes entidades de trabajo, pero que ejerzan una misma profesión u oficio. El mínimo de afiliados de sindicatos de industriales será de 40 trabajadores de dos o más entidades pero que pertenezcan a una misma rama industrial. El mínimo de trabajadores de sindicatos afiliados a una regional será de 150 trabajadores, de dos o más federaciones colindantes, y el mínimo de afiliados a un sindicato para una federación o confederación será de 5 o más organizaciones sindicales para la federación, o de 3 o más de federaciones sindicales para la confederación o centrales nacionales. El procedimiento para el registro. Los interesados en el registro de una organización sindical se dirigirán al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales para presentar los documentos establecidos en la ley. Si estos documentos carecieran de alguno de los documentos estipulados o presentaran algún fallo, el funcionario se lo hará saber a los 30 días hábiles siguientes a la solicitud al solicitante, el cual deberá proceder a subsanarlo. Si los documentos no presentasen ningún fallo o fueron subsanados en el tiempo estipulado, se procederá al registro de la organización sindical en los 30 días siguientes y se les pasará boleta de registro a los solicitantes. Fondos sindicales y cómo se obtienen. Los fondos sindicales quiere decir la autonomía administrativa que deben tener todos los fondos sindicales. Se obtienen de diferentes maneras. Se pueden obtener por medio del Estado, por el patrono. Esto en caso de que en convención colectiva se haya acordado que el patrono debe aportar para la organización sindical, o por medio de los trabajadores. Por medio de los trabajadores se puede obtener de 3 maneras: ordinario, extraordinario o por solidaridad. De manera extraordinaria es el pago de una cuota mensual que es del salario de los trabajadores, que va dirigida a la organización sindical. De manera extraordinaria se hace una cuota eventual que solo se utiliza para eventualidades, y de manera solidaria no existe en Venezuela ni aplica en Venezuela, más se trata de que son cuotas que deben pagar todos los trabajadores, así no pertenezcan a la organización sindical, debido a que se vieron beneficiados por la negociación colectiva. Las cuotas sindicales. Las cuotas sindicales, el patrono deberá recaudar estas cuotas sindicales del salario de los trabajadores, pero mediante previa autorización de los empleados. De estas cuotas recaudadas deberá hacer un cheque girado a nombre de la organización sindical. De igual manera tenemos la autorización de los fondos. El patrono no podrá realizar este descuento de las cuotas de la organización sindical al menos que el trabajador haya dado su autorización. Si el patrono se negase al descuento de estas cuotas con previa autorización del trabajador, incurriría en una falta por la libertad sindical. Movilización de las cuentas. Las cuentas de los fondos sindicales deben encontrarse en un banco nacional a nombre de la organización sindical, la cual solo se podrá mover con un instrumento firmado por 3 de los miembros de la junta directiva. De igual manera tenemos la rendición de cuentas. La rendición de cuentas la deberá hacer la junta directiva y administrativa de la organización sindical una vez al año, y deberá hacerla con una copia de la cuenta a presentar, aunque sea 15 días antes
de la reunión para que así sus afiliados los puedan examinar. Por último tenemos el fuero sindical. El fuero sindical es aquel derecho que es el fuero sindical o inamovilidad laboral. Los trabajadores que gocen de fuero sindical o inamovilidad laboral no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados a su trabajo sin autorización previa y revisión previa del inspector de trabajo. Si fuesen desmejorados, despedidos o trasladados de su puesto de trabajo, se considerará un acto nulo y carecerá de efecto. De igual manera se puede encontrar en el artículo 419 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras todas las personas que se encuentran protegidas por el fuero sindical. Las convenciones colectivas de trabajo. Convenios en el sector público. Las condiciones y requisitos para la negociación en el sector público. Se deben cumplir ciertas directrices para poder realizar los convenios. Estos planes y técnicas y lineamientos los hará el ministro de Desarrollo y Planificación en Consejo de Ministros. Los lineamientos técnicos en el campo estatal y municipal se realizarán mediante las sugerencias de los gobernadores y el alcalde. Antes de proceder a la convención colectiva de trabajo por medio de la inspectoría, se deben realizar ciertos pasos. Presentar el proyecto de convención colectiva de trabajo ante la Inspectoría Nacional, Estatal o Municipal. Segundo, recibido el proyecto, la inspectoría remitirá una copia al ente de trabajo correspondiente y le solicitará un estudio económico, el cual deberá presentarlo en 30 días. Presentado este estudio económico ante la inspectoría lo remitirá al Ministerio del Poder Popular en materia de planificación y finanzas, el cual en 30 días dictará los lineamientos a seguir para la convención colectiva de trabajo. Para luego proceder el inspector de trabajo a convocar a la convención colectiva de trabajo. En las convenciones colectivas de trabajo en el ámbito público debe estar presente el Procurador General, el Procurador de la República y el Procurador del Estado o el Síndico Municipal según sea el caso. Luego tenemos la normativa aplicable. La normativa aplicable para los lineamientos antes no mencionados se guiará para todos los entes administrativos públicos, empresas del Estado, asociaciones, organizaciones. Lineamientos técnicos y financieros. El presidente de la República en Consejo de Ministros dictará los lineamientos técnicos y financieros para seguir a los representantes del Estado en las convenciones colectivas de trabajo. A nivel nacional realiza estos lineamientos el presidente, a nivel estatal lo realiza el gobernador y a nivel municipal lo realiza el alcalde con el sindicato. Y el comité de evaluación. En la convención colectiva de trabajo se fijará un comité de evaluación que se reunirá una vez al mes para dar evaluación que se esté cumpliendo en la convención colectiva de trabajo. De igual manera, por solicitud de las partes o de una de ellas o por instancia del Ministerio del Poder Popular en materia de trabajo, seguridad social, se podrá convocar a la reunión y estar el ministro presente. Las convenciones colectivas de trabajo en el sector privado. El acuerdo colectivo. El acuerdo colectivo es el que se realiza entre los trabajadores y el patrono. Es un tipo de contrato realizado entre un sector del trabajo y el patrono. La convocatoria. La convocatoria se realizará ante la inspectoría. Fijará la fecha para dar inicio a la convención colectiva de trabajo. Y le pasará la información al patrono del día, hora y fecha de la convención colectiva de trabajo y una copia del proyecto. La presencia de funcionarios.
En la convención colectiva de trabajo debe estar un funcionario presente que velará por las reglas, para que se cumplan las reglas laborales, así como también para que se llegue a un acuerdo. De igual manera se pueden reunir las partes y negociar entre ellas sin necesidad de un funcionario. Convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué son las convenciones colectivas de trabajo? Las convenciones colectivas de trabajo son acuerdos entre el sindicato y los patronos. La duración. La duración de las convenciones de colectivos de trabajo deberá ser de 3 años, de 3 años máximo, pero no deberá durar mínimo de 2 años. La diferencia es con el acuerdo. La convención colectiva de trabajo se diferencia con el acuerdo 1 por su duración. La convención colectiva de trabajo dura 3 años, mientras que el acuerdo dura 2 años. Por los sujetos. En la convención colectiva de trabajo, en la convención colectiva de trabajo, en la convención colectiva de trabajo participan entre los sindicatos y el patrono, mediante que los acuerdos es entre los trabajadores no sindicalizados y los patronos. Por la primicia, mientras hay un acuerdo se puede realizar una convención, pero mientras hay una convención no se puede realizar un acuerdo. Extensión de la convención colectiva de trabajo. La solicitud se encuentra estipulada en el artículo 468 de la LOC. Una convención colectiva de trabajo en reunión normativa laboral o en laudo arbitral podrá ser declarada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social de extensión obligatoria a solicitud de los sindicatos, federaciones o confederaciones que formen parte de la convención colectiva de trabajo o de la misma reunión normativa laboral. Los requisitos para que se realice esta extensión obligatoria se encuentran estipulados en el artículo 469 de la LOC. Y por último tenemos la aplicación preferencial. Se aplicará preferentemente la convención de extensión obligatoria sobre cualquier contrato individual o sobre cualquier otra convención colectiva de trabajo existente, a menos que estos sean más favorables que la convención colectiva de trabajo de extensión obligatoria. Autonomía colectiva y conflictos laborales. La autonomía colectiva es el derecho que tienen todos los sujetos laborales de ser oídos y expresar sus conflictos laborales. La clasificación de los conflictos laborales. La clasificación son conflictos de derecho, conflictos económicos, conflictos por los sujetos y conflictos desvirtuados. Conflictos de derecho. Conflictos en la interpretación o modificación de un derecho o contractual. Conflictos económicos, conflictos en la modificación o en la modificación del patrimonio y del trabajador. Los conflictos por los sujetos pueden ser para los trabajadores en el caso de la huelga y por el patrono el lockout. Y desvirtuados es cuando el patrono se siente desvirtuado. ¿Quiénes quedan excluidos de los convenios? De manera absoluta quedan excluidos los representantes. De manera absoluta quedan excluidos los representantes en las convenciones colectivas de trabajo. Más, de forma relativa, quedan excluidos los representantes del patrono, pero estos pueden ser agregados. Es decir, luego de formada la convención colectiva de trabajo, estos pueden ser agregados, pero solo en materia privada. Tipos y efectos de las cláusulas. Los tipos: introductorias, económicas, socioeconómicas, envolturas y accidentales. Luego tenemos los efectos, que son efecto automático, expansivo y efecto directo. Las introductorias son de mera introducción, se aplican principios, aplicaciones. Las económicas van directamente al patrimonio del trabajador. Luego tenemos las socioeconómicas,
que se enfocan en la empresa y los fines sociales. Están las sindicales, que están destinadas a velar por el buen funcionamiento y actividad de los sindicatos. Las envolturas, que son las creadas para el buen funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo. Y las accidentales son las que prevén todas clases de accidentes que pueden ocurrir en el trabajo. Luego tenemos los efectos. El efecto expansivo quiere decir que una convención colectiva de trabajo, una vez que es firmada, los beneficios de esta se expanden hasta aquellos trabajadores que no forman parte de un sindicato. Tenemos el efecto automático, que quiere decir que la convención colectiva de trabajo forma parte obligatoria y viene a formar parte del contrato de los trabajadores. Y tenemos por último el efecto directo, es decir, es directo del patrono con los sindicatos y del patrono con los trabajadores. Hoy les voy a comentar sobre una sentencia. La sentencia es la número 13-1229 contra la empresa CanTV. El problema que se suscita en esta sentencia es que la demandante alega que fue despedida injustamente por la empresa, injustificadamente, y ella poseía una convención colectiva de trabajo que la protegía. La empresa le indemnizó y le pagó por despido injustificado. Más la demandante solicitaba que se le declarara la pensión, porque eso era lo que se establecía en la convención colectiva de trabajo. CanTV a su vez se justifica y dice que por el cargo que ejecutaba la demandante no le correspondía a la convención colectiva de trabajo. Más, según las pruebas mostradas por la demandante, siempre se rigió por la convención colectiva de trabajo en cuanto a salario, bonos y días feriados. Por lo tanto, la defensa de CanTV no procede, puesto que ya la demandante poseía como regla general el convenio colectivo de trabajo y no el cargo y los beneficios de trabajo que alegaba la CanTV. Por lo tanto, la demandante alegó que según el convenio colectivo de trabajo ella pedía que se le pensionara porque ella cumplía con los 3 requisitos. Llevaba 14 años en la empresa, había sido contratada antes de la fecha estipulada en el convenio colectivo de trabajo y fue despedida injustificadamente. A lo cual el juez dio como afirmativo la declaración de la demandante, dictando sentencia de la siguiente manera. Se dicta sentencia a favor de la demandante a favor de que siempre se le trató con respecto al convenio colectivo de trabajo y no según el manual de beneficios que quería suponer la CanTV. Por lo tanto, le otorgaron tanto salarios caídos como su derecho a pensión y todo lo que estos derechos abarcaban. Como se pudo haber estudiado, está completamente en concordancia con lo que es un convenio colectivo de trabajo, puesto que un convenio colectivo de trabajo, una vez que es aplicado y es a favor del trabajador, se debe seguir aplicando, aun cuando el trabajador no esté en un cargo que esté en el convenio colectivo de trabajo, ya que este fue el convenio colectivo de trabajo que se comenzó a aplicar desde un principio y la empresa CanTV la despidió injustificadamente, le había aplicado el convenio colectivo de trabajo durante 14 años y se quería justificar que su cargo no correspondía al convenio colectivo de trabajo que había sido aplicado durante 14 años. Reunión normativa laboral. El objeto. La convención colectiva de trabajo se podrá acordar en reunión normativa laboral convocada por organizaciones sindicales de trabajadores o de patronos con el objeto de establecer parámetros de trabajo de una misma rama de actividades de trabajo.
Solicitud. La solicitud deberá en la solicitud deberá expresarse la actividad de trabajo y su alcance. Deberá expresarse si la solicitan una organización sindical de trabajadores, los afiliados a esta organización sindical, y si la solicitan patronos, organizaciones sindicales de patronos, los trabajadores que se encuentran a su servicio, y el proyecto de convención colectiva de trabajo. El requisito es que si la organización sindical de trabajadores, si la solicitó la organización sindical de trabajadores, esta sea de mayor cantidad en el ámbito de actividad de trabajo, y si la solicitó en la organización sindical de patronos, sea de mayor escala en el ámbito de actividad de trabajo. Lapso para la convocatoria. El Ministerio del Poder Popular, con especialización en materia de trabajo y seguridad social, se pronunciará a los 30 días hábiles siguientes para dar el paso a la reunión normativa laboral o negarla. Convocatoria. En caso de que la solicitud hubiese cumplido con todos los requisitos y el Ministerio del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social la haya aprobado, se procederá a los 30 días siguientes a publicarla en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en un plazo no prorrogable de 30 días que se contarán a partir de la publicación. Resolución. La resolución de la convocatoria deberá contener el día, fecha y hora de la reunión normativa laboral, indicaciones de las organizaciones sindicales y de los patronos, indicación de se les hará saber que cualquier pliego o convención colectiva de trabajo interpuesto por alguno de los convocados se dará por suspendido. De igual manera los patronos no podrán desmejorar, despedir o trasladar a ninguno de sus trabajadores por lo que dure la reunión normativa laboral. Se especificará también el alcance, si es regional o nacional, y la rama de actividad de trabajo. Publicación de la convocatoria. La publicación será en los 30 días hábiles siguientes y se realizará por medio de un periódico de amplia circulación en el territorio de la reunión normativa laboral. Presidencia de la reunión. La reunión normativa laboral estará presidida por el Ministerio del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social, el cual podrá designar a un ministro o a un funcionario. Efectos de la convocatoria. La convocatoria tiene como efectos que se da por terminado cualquier pliego de peticiones, ya haya sido hecho por el patrono o por las organizaciones sindicales. Oportunidad para oponerse. Para oponerse a la reunión normativa laboral solo se podrá realizar al inicio, a la instalación de la reunión normativa laboral, que podrá ser interpuesto, podrá ponerse un tercero afectado o un trabajador afectado y dar sus alegatos o defensa, buscando o no evitar la reunión normativa laboral. Esto, sin embargo, no parará el proceso, sino que será resuelto por el Ministerio del Poder Popular en competencia en materia de trabajo y seguridad social. Adhesión. La adhesión se hará por medio de la solicitud que se le hará al funcionario a cargo de la reunión normativa laboral, el cual debe pronunciarse en los 3 días hábiles siguientes con la adhesión solicitada, y los adheridos deben cumplir con los mismos derechos y obligaciones que cumplieron los convocados legalmente. Obligaciones de los convocados. Las obligaciones de los convocados son aquellas obligaciones que por haber sido convocados, los patronos y los tienen las organizaciones sindicales o los trabajadores, así hayan sido convocados legalmente o hayan sido adheridos.
Duración de la reunión. La reunión normativa laboral durará 121 días hábiles continuos, pero podrá ser prorrogable en acuerdo de las partes, y también podrá ser prorrogable por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social hasta por 60 días máximo, si él cree que se puede llegar a un acuerdo. Mediación y arbitraje. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, al ver que no se ha llegado a ningún acuerdo, puede pasar la situación a mediación. Si todavía no se logra ningún acuerdo, se pasaría a arbitraje, al menos que los trabajadores expresen su deseo de ejercer el derecho a huelga. Homologación. Se realizará la homologación de lo acordado en la reunión normativa laboral, y tal homologación será publicada en Gaceta. En Gaceta los 30 días siguientes. Esta homologación se tomará como la homologación de lo que se acordó en la reunión normativa laboral, se tomará como principal ante cualquier convención colectiva de trabajo anterior, ante cualquier convención colectiva de trabajo anterior, a menos que esta convención colectiva de trabajo fuera más favorable para el trabajador. Ámbito de aplicación. Se le aplicará a todos los trabajadores en una misma rama de actividad de trabajo, no importa su profesión u oficio. Y solicitud de extensión. La solicitud de extensión la podrá realizar tanto las federaciones, confederaciones, organizaciones sindicales o patronos, así como también el ministerio, así como también la misma reunión normativa laboral. Gracias.